Entonces vamos a entrar en el tema en esta hora, los errores de un deprimido. 6 errores que comete un deprimido. Quizás nosotros ya hayamos pasado por un tiempo de depresión, porque eso es algo muy normal del ser humano. Quizás lo estemos atravesando ahora. Y si no lo hemos atravesado, pues gloria a Dios, aprendemos para ayudar a otros que están en momentos de necesidad. ¿Amén? Muy bien, yo les voy a los 6 errores de un deprimido. Ese es el tema del día de hoy. Ahí está. Y ahora sí les invito a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Salmos capítulo 42, y vamos a estar dando lectura a un versículo, específicamente el versículo 11. Y dice así la palabra: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este salmo, verdad? Sí lo entendió bien, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. En el mundo occidental, que es donde nosotros vivimos, se vive un fenómeno que aparece con mucha frecuencia, que es la depresión. Muchas veces usted habla con personas, compañeros de trabajo, familiares, o aún muchas veces nosotros lo hemos confesado: es que estoy entrando en depresión, es que estoy deprimido, las situaciones adversas, las situaciones que estoy viviendo hacen que yo me deprima. Eso es muy natural. Ahora, ¿qué es la depresión? ¿Qué entiende usted por depresión? Vamos a investigar, bueno, yo investigué el diccionario de la Real Academia Española para saber bien la definición de depresión, y nos dice de esta manera: es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, abatimiento y disminución de las funciones psíquicas. ¿Lo entendió? ¿Sí entendió el concepto? Es un síndrome caracterizado por tristeza profunda, abatimiento y disminución de las funciones psíquicas. La persona deprimida ve todo color oscuro. Todas las cosas a su alrededor son oscuras. Nada le motiva. No tiene voluntad de hacer nada, es indiferente a todo, le da lo mismo vivir, y en los casos extremos, más extremos, buscan la muerte. Incluso la idea del suicidio en muchos casos. Ustedes ven cuando en el noticiero, en los medios de comunicación, que dan noticias, cuántas personas ahora entran en depresión. Sea que porque no pueden salir de su situación financiera y lo ven tan oscuro y tan insolucionable que prefieren ahorcarse. Muchas personas. O puede ser también una desilusión amorosa que la persona no puede sobrellevar, o una enfermedad que la persona no puede sobrellevar, una mala noticia. Entonces, ¿qué hace? Entra en un estado depresivo. Yo tengo una amiga, es muy amiga, la conozco de hace muchos años, ella es pastora también, y yo la conocí a ella, una mujer de oración, una mujer entregada al Señor, pero hace como, creo que 3 años atrás más o menos, el doctor le diagnosticó cáncer. Y cuando uno escucha la palabra cáncer, parece que eso es lo último, ¿verdad? O lo más grande que llega a nuestras vidas. Ahora, la reacción de ella, cuando ella recibió la noticia, no fue ni de comunicársela al esposo, ni de comunicárselo a los hijos.
se lo guardó solita. Ahora fíjense en ustedes la secuencia de las cosas. Mientras ella trataba de asimilar eso porque pensaba que podía cargar con ese peso, sin comunicárselo a nadie, para que los otros no sufrieran, estando en el pastorado, porque es ella la pastora de la iglesia, fallecieron 2 personas de la congregación, a lo cual ella tuvo que oficiar el servicio recordatorio. Con esa carga que ella tenía, oficiar y dar ánimo a otros, cuando ella dentro de su interior estaba pensando, la próxima seré yo. Póngase a pensar un poquito, no es una situación fácil. Comenzó a dejar de comer, y no solamente de comer, sino también de beber agua. Estuvo 6 meses sin comer y sin tomar líquido. Su peso bajó notablemente. Encerrada en el cuarto, no quería higienizarse, no quería ver a nadie, le molestaba el esposo. Cualquier cosa que el esposo hacía, ella no lo veía bien, por el mismo estado que estaba atravesando. Bueno, finalmente ella se lo comunicó al esposo y a los hijos y empezaron ellos a orar, empezaron a buscar ayuda, pero de todas maneras ella no mejoraba. Al contrario, se había encerrado en una situación de la cual ella no quería salir. Cuando el esposo le decía, tenemos que ir al doctor, ella no quería ir. Y él la tenía que agarrar a la fuerza y ponerla dentro del auto para llevarla al doctor. Pero el otro peligro es que ella se ponía a gritar. Entonces ahí está, los vecinos escuchan que está gritando, ¿qué van a pensar? Que la está forzando a algo que no era necesario que la forzara, porque los vecinos que sabían de la situación. Entonces para él fue un momento bastante difícil para el esposo, muy difícil. Pero un día la internaron, porque el doctor decía, ¿cómo puede ser que sin comer y sin ingerir líquido por tanto tiempo esté viva? Claro, porque la mano de Dios estaba sobre la vida de ella. Cuando la internaron, ella estaba consciente e inconsciente a la vez. No le interesaba lo que pasaba a su alrededor. Pero Dios siempre pone ángeles para ayudar a sus hijos. Y Dios estaba viendo la situación de ella. El tiempo de ella aquí en la tierra no se había acabado. Entonces, estando ahí en el hospital acostada en la cama, uno de los enfermeros se acerca a ella para colocarle el IV. Pero cuando se acerca a ella, no le habla, no le da ningún versículo bíblico, pero él comienza a tararear y tararea esta alabanza. Yo no sé si ustedes la conocen, esa que en inglés es Amazing Grace, gracia incontrolable, insuperable. Y él empieza. Todo el tiempo que estuvo al lado de ella, lo único que hizo, como que ese tarareo comenzó a entrar por su mente. Era algo de Dios. Ahí fue cuando ella reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Es que el enemigo estaba aprovechando también la situación para hundirla, para que ya no fuera eficiente en la obra de Dios. Entonces dijo, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que salir de esto. Ella misma se lo dijo. Y mira, hermanos, cuando uno quiere salir de una situación, uno tiene que tomar la decisión de salir.
Otros le pueden ayudar en oración, le pueden ayudar con lindas palabras, dándole un abrazo, dándole un beso, pero si usted no decide salir de la situación en la cual está, todas esas cosas no le van a ayudar. Desde ahí ella comenzó a ver las cosas bajo un punto de vista diferente. A mí no me comunicó, yo lo supe por otra persona que ella estaba en esas condiciones. Y esa persona que me lo dijo me dice, ellos no quieren, ella no quiere que se sepa. Entonces yo no la llamé por teléfono. Pero después cuando ella salió de esa situación, las cosas empezaron a cambiar. Hablé con ella por teléfono, la fui a visitar, le costaba muchísimo hablar de ese proceso, de lo que le estaba sucediendo, no fue fácil, pero en el día de hoy nos juntamos muchas veces para tomar desayuno, para conversar. Entonces ella saca todo aquello que tuvo guardado por tanto tiempo, ahora lo saca a la luz. Y ella misma dice, no lo podía hablar, pero ahora lo hablo con libertad. Ahora lo hablo y puedo comunicarme con otras personas y ayudarle a otras personas que están en la misma situación que yo estuve. ¿Por qué? Porque la confesión trae liberación, hermanos. Cuando uno confiesa las cosas, que no se las guarda, entonces uno es libre. Y gloria a Dios, porque sigue sirviendo en la iglesia, sigue sirviendo al Señor, y ya está ahora totalmente recuperada, recuperó todo su cabello, recuperó su peso, como si nada hubiese sucedido. O sea, Dios hizo la obra en su vida. Pero cuando uno entra en depresión, no tenemos que asombrarnos, porque cada persona es diferente y cada persona lo toma de una manera diferente y actúa de una manera diferente. Algunos prefieren tirarse de un balcón, otros prefieren tirarse de un puente, otros prefieren ahorcarse, y bueno, hay diferentes situaciones en la vida. Muy bien. Elías, ese es un ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que Dios tan sabio nos dejó ejemplos para que nosotros pudiéramos entender que somos tan humanos como aquellos personajes que trataron con Él. Y cómo nosotros podemos identificarnos. Y cómo vemos que ellos solucionaron el problema y nosotros lo podemos solucionar también. O sea que no es lo último. Elías, usted ya sabe que era uno de los grandes profetas. Y él fue profeta en uno de los periodos más difíciles de la historia de Israel. ¿Por qué fue el tiempo más difícil? Porque la situación del reino era deplorable. Ustedes saben que el pueblo de Israel siempre quiso un rey. Nunca quiso seguir la dirección de Dios. Ellos querían una persona física. Y ellos escogían el rey. Lo mismo que nosotros ahora escogemos el presidente y después nos quejamos del presidente. Y Dios permite que nosotros escojamos el presidente y Dios permitió que el pueblo de Israel escogieran los reyes también. Tenían que aprender, de alguna manera tenían que aprender. Entonces, ¿por qué era deplorable en aquel tiempo el reinado? Porque aquel reinado estaba bajo Acab. Ustedes se acuerdan Acab. Un hombre sumamente pasivo. Un hombre que no se le movía el pelo, pero para nada. Pretendía las cosas, sí las pretendía. Pero no solamente eso. El pueblo había sido seducido por el politeísmo a causa de la esposa de Acab, llamada Jezabel. Jezabel se sentaba a comer con los profetas de Baal. Ella indujo a su esposo también a hacer lo malo. Eran politeístas. ¿Qué quiero decir con politeístas? Creían en muchos dioses. En muchos dioses. Ahora, las divinidades paganas de aquel entonces era Baal y Acera. Acera la conocemos como Acera o la conocemos como Astoret, que también la Biblia la menciona como la reina del cielo. Yo ya di un tema acerca de la reina del cielo. Muy bien. Era el nombre, Astoret o Acera,
Era el nombre de la principal deidad femenina que ellos veneraban. Hay toda una historia aquí atrás. No la voy a contar hoy porque no viene al caso. Baal y Asera atrajeron de modo creciente la fe de los israelitas. Dejaron al verdadero Dios y se inclinaron por otros dioses. ¿Y de qué nos llama la atención si en nuestros días es exactamente lo mismo? ¿O no? Exactamente lo mismo. Entonces, atrajeron de la fe de los israelitas de una manera creciente. Elías, como un gran profeta, comienza a combatir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué entienden ustedes por apostasía? ¿Qué es apostasía? Porque no es una palabra que la usamos comúnmente, pero que es sumamente importante para nosotros, los cristianos. Apostasía, sí, hermana. Eso mismo, es negar la fe. Entonces, ¿qué sucede? Como ellos ya estaban negando la fe del verdadero Dios y se habían ido detrás de ídolos, entonces Elías comienza a combatir esa apostasía. Elías, en un reto impresionante, desafía a los sacerdotes de Baal, usted ya conoce esta historia, a participar en una prueba masiva, ¿dónde? En el Monte Carmelo. Era una prueba decisiva al mismo tiempo, ¿no? En el Monte Carmelo. Ahora, el profeta de Dios, ¿qué sucede? Triunfa. Ahí, ustedes saben que hicieron un surco, que clamaron para que el verdadero Dios hiciera manifiesto, ellos se rajaban, los Baales, y Dios no se manifestaba, y entonces Elías va y pone agua, y desciende fuego del cielo de todas maneras, y ahí consume toda el agua que habían puesto. Entonces él triunfa, y el pueblo, cuando ve ese triunfo, exclama: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Se habían dado cuenta de la diferencia entre los ídolos y el Dios verdadero. Ahora, la victoria que Dios le dio a Elías desata la ira de la corte real. Cuando nos levantamos a servir a Dios, espérese que va a venir una prueba detrás de su vida. ¿O no? Elías, dominado por el temor, decide huir. Había visto los milagros de parte de Dios, Dios le había escuchado, había estado con él, sí. Pero ahora se levanta la voz de una mujer diciéndole que lo va a matar. Entonces a él le entra temor y huye. Y nosotros muchas veces decimos: ¡ay, pero qué tonto Elías! ¿Cómo hizo una cosa como esa? ¡Ay, ay, ay! ¿Nosotros no hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas en tantas oportunidades? ¿Y no le hemos dado la vuelta a la espalda a Dios en otras oportunidades? Entonces, ¿de qué nos asombramos de Elías? Su valentía de pronto se convierte en depresión. Fíjense en ustedes, de la noche a la mañana, Elías también tuvo sus puntos oscuros, porque siempre se habla mucho de Elías, de su poder, etcétera, etcétera. Ahora, Santiago lo registra y dice, bien claro, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Está escrito ahí. No es invento mío, está en la palabra. Él estaba sujeto a pasiones como la suya y la mía. Elías cometió el mismo error que cometemos nosotros, ni más ni menos. Veamos el primer error. El error de olvidar la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Exactamente, su gobierno. Él es soberano sobre todas las cosas. El fugitivo Elías llega al desierto al sur de Berseba. Acurrucado a la sombra de un enebro, compadeciéndose de sí mismo.
Me imagino que diría, pobrecito yo, pobrecito yo. Ustedes saben, no, nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron en la iglesia tradicional por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y todavía nos seguimos golpeando el pecho. ¿Qué estaba haciendo Elías debajo del enebro? ¿Sabe lo que es un enebro? Un arbusto. Él se acurrucó ahí porque le daba sombra. Pues imagínense, estaban en el desierto ellos. Por lo menos tuvo la conciencia de ponerse debajo de la sombra, de no insolarse, ¿verdad? O ensolarse, como se dice. Entonces, Elías estaba deseando la muerte. Fíjense en qué depresión había entrado en él tan fuerte. Hasta él pronunció las palabras. Miren, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dijo, quítame la vida. Si queremos muerte, confesemos muerte. Si queremos vida, confesemos vida. Qué curiosa contradicción. Desea la muerte el que huye de la muerte. Salió a esconderse debajo del enebro porque estaba huyendo de la muerte y ahora en el enebro desea la muerte. Fíjense cómo somos los seres humanos, ¿no? Increíble cómo somos. Él sintió temor y entró en un estado de depresión, todo por la intimidación de una mujer, Jezabel, la esposa de Acab. Y eso nosotros lo conocemos como el matriarcado. La mujer que tiene el espíritu de Jezabel domina al hombre de tal manera que lo narcotiza y el hombre no puede pensar, no puede moverse, no puede decidir sin la autorización o el permiso de ella. Pero yo amo a Cristo, ¿eh? Yo soy del Señor. Jezabel era poderosa, malvada, pero Dios era infinitamente poderoso. Todos los acontecimientos de nuestra vida están bajo el control del Todopoderoso. Y Elías pudo comprobarlo tras sus experiencias en el desierto. Segundo error. El segundo error es de minimizar su obra. Primera de Reyes capítulo 19:4 dice, ¿no soy yo mejor que mis padres? Elías pronunció estas palabras amargamente decepcionado, anulando los efectos, escuche bien, anulando los efectos de su espectacular victoria. La victoria lograda en el Monte Carmelo. Él piensa que no ha tenido éxito, que igual que los antecesores de él, y pese al triunfo que tuvo sobre los profetas de Baal. La persecución desatada contra el profeta le hace pensar que el resultado final fue un fracaso en vez de una victoria. ¿Qué sentido tenía ya la vida? Por eso él pedía morirse. Y suele ser frecuente en el deprimido. ¿Saben que una persona deprimida tiene un sentimiento de baja autoestima injustificada? Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Y la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si tienes, si puedes. Es una contradicción. Elías tenía durante su depresión una visión incompleta de su ministerio. Pero su labor contribuyó a robustecer la fe de una importante minoría que se mantendría fiel a Dios. Ahora nosotros caemos en el mismo error. Valoramos nuestra obra por los resultados visibles. Somos pequeños Tomases, tenemos que ver para creer.
Esto me está funcionando porque yo veo que a mi alrededor todo funciona bien. No necesariamente cuando todo funciona bien es que las cosas están funcionando bien. O cuando todo funciona mal, no quiere decir que las cosas no estén funcionando bien. No sé si hice un juego de palabras, si me entendió o lo confundí. No por nuestra sumisión al propósito de Dios, olvidamos que el Señor no nos pide éxito. El Señor a nosotros nos pide fidelidad. Nosotros tenemos la mentalidad de éxito. La fidelidad a Dios ya es éxito. Y eso es lo que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Afortunadamente para Elías, mientras llamaba la muerte, Dios actuó en su presencia, en la presencia de Elías, con el sueño. Fíjense en ustedes qué interesante. El sueño tiene excelentes efectos reparadores. Cuando uno duerme, uno no piensa en nada. ¿Descansa el cuerpo? ¿Descansa la mente? Descansa todo. Porque la mente gobierna todo nuestro cuerpo. La mente dirige nuestro cuerpo. Y si hay un problema y se hace como una especie de nido, un círculo vicioso en nuestra mente, estamos pensando siempre lo mismo, y no salimos de ahí. Entonces eso afecta a nuestros órganos, y nuestros órganos no fueron creados para ponerle presión. El hígado tiene que funcionar como hígado. Y a veces vamos al doctor y decimos, me siento mal. Me duele todo. Y el doctor dice, usted no tiene nada. ¿Y entonces por qué me duele todo? Bueno, porque es la presión que nosotros le estamos poniendo a nuestro cuerpo, nada más. Si ponemos presión, algunos quizás tienen un rayo en la cara, otros en todo el cuerpo, una comezón. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede absorber la presión y de alguna manera va a explotar. Llama la atención, el alerta, se enciende el semáforo en rojo. ¡Ey! Para! Ya me estás atacando demasiado, ya no puedo más. Y entonces reacciona. Es lo mismo que cuando tenemos temperatura, el cuerpo reacciona y nos dice, hay algo que está pasando. Por eso tenemos la temperatura, nos avisa, Dios es perfecto y nos hizo perfectos también. Ahora, ¿qué hace? Dios no solamente le hace dormir, porque como dije anteriormente, el sueño es reparador. Entonces, cuando nuestro círculo vicioso, que es la mente y que forma un nido, cuando dormimos, ya sentimos tranquilidad. El cuerpo descansa, los órganos descansan, ya volvemos a tomar un poquitito más de energía, pero cuando nos despertamos, otra vez estamos con ese círculo vicioso. Y otra vez necesitamos dormir. Y así. Y muchos ni se pueden levantar de la cama. Entonces ahora el Señor provee no solamente de sueño, lo hace dormir, sino también que le da de comer. ¿Por qué? ¿Qué hace la comida en el físico? ¿Qué hace? Si no comemos nos vamos debilitando, pero si comemos, y espiritualmente es lo mismo. Si no comemos la palabra de Dios, nuestro espíritu está débil. Y viene el enemigo y toma, no un poquito de fuerza, mucha fuerza. Porque, ¿qué? El espíritu está débil. Ahora, si nosotros estamos bien alimentados, tenemos la fortaleza para darnos cuenta de dónde viene el ataque y entonces resistir. Muy bien. Una vez repuesto Elías, a través del sueño y de la comida que el Señor le proveyó, lo manda a caminar hasta Horeb. Escuche. A pesar de los errores de Elías, que había cometido varios errores, no movieron a Dios a desecharlo como un instrumento ineficaz, porque Dios no hace eso.
todo lo contrario, siempre nos va a ayudar para levantarnos. Tercer error, el error de aislarse completamente. Elías se metió en una cueva, dice. Seguía temiendo que los soldados de Acab le dieran alcance. Pero había retado a los profetas de Baal. Y ahora le tiene miedo a los soldados. Elías se mantuvo en el interior de la cueva, sin más compañía que la de su amargura, su frustración, en un estado incontrolable de ansiedad. ¿Usted sabe lo que es tener ansiedad? ¿Alguna vez tuvieron ansiedad ustedes? ¿Sí o no? Sea sincero. Yo sí tuve ansiedad. ¿Cuándo? Decidí hacerme la cirugía láser en los ojos. La cirugía salió todo bien, salimos de ahí. Nuestra nuera nos vino a buscar porque el pastor y yo nos hicimos la cirugía en el mismo día y no podíamos manejar. Pero salimos de ahí, lloré, lloré, lloré. Habíamos ido bastante lejos, casi cerca del aeropuerto estaba el doctor, hasta casa. Durante el día nos tomó como 1 hora de viaje. 1 hora llorando constantemente, salían lágrimas de los ojos. Y uno cuando ya siente que su cuerpo reacciona de una manera que uno no está acostumbrado, comienza a pensar. Llegamos a casa, seguían llorando los ojos. La tarde y seguían llorando los ojos. Ya cuando empezó a oscurecer, yo sentí una cosa acá adentro, que no la podía controlar. Eso es lo que se llama la ansiedad. Una desesperación de salir de mi casa porque me sentía encerrada. Me sentía que ya no, mis ojos no iban a parar de llorar. Y le digo al pastor, agarremos el auto y vayámonos de la casa. Y así fue. Entonces al salir ya del lugar donde uno está, al salir de ese, digamos, encierro, por decirlo así, entonces al ver otras cosas, ya la mente comienza a trabajar de una manera diferente. Y cuando usted vuelve, ya vuelve diferente. Son ataques de ansiedad. Y es feo, le digo que es bien feo, y hay personas que la tienen constante. ¿Acaso nosotros no pasamos gran parte de nuestra vida en alguna de nuestras cuevas? Viendo fantasmas donde nosotros deberíamos de ver ángeles. Desastres inminentes donde está a punto de manifestarse la soberanía de Dios y el poder de Dios también. Dios sabe dónde nos encontramos y Dios siempre puede revelar de modo inconfundible su presencia alentadora. Y esa fue la experiencia que tuvo Jacob en Betel. Génesis, capítulo 28, versículo del 10 al 19. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahí está, es una promesa. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Se levantó Jacob de mañana y tomó las piedras que había puesto de la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. También la de Moisés en el desierto, Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 14. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues es conocido su angustia. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor fue de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron: ¿cuál es su nombre? Fíjense en el cabeza dura de Moisés. Yo soy el que soy. Y bueno, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El Señor, volviendo a Elías, el Señor penetra en la soledad de Elías y le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí? Pero qué gracioso que es Dios. ¿No sabías lo que estaba haciendo Elías ahí? Pero qué pregunta, ¿por qué le hace esa pregunta? Elías se había distinguido por ser un hombre de acción, un hombre valeroso e incansable. Pero ahora, ¿qué estaba haciendo ahí? Dios, con su pregunta, quiere que su siervo vea su situación. Ahí está. Ahora sí está la respuesta a la pregunta. Quiere que su siervo vea su situación y su ministerio con ojos nuevos. Ay, ay, ay. Pese a que aún quedan errores que Elías tenía que abandonar, el Señor siempre viene a restaurarnos, el Señor siempre nos levanta, a pesar de que hay cosas que tenemos que restaurar en nuestra vida, en esa situación específica donde Dios nos pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Porque no estamos viendo más que lo que está a nuestro alrededor. El Señor nos quiere sacar de esa situación y después va a tratar con otras cosas que también tenemos que dejar. Elías tenía que abandonar cosas, como por ejemplo, el cuarto error, el error de distorsionar los hechos. Y prestemos atención a la declaración del versículo 10 de Primera de Reyes. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Esa es la justificación que Elías le estaba dando a Dios.
¿Cuánto nos justificamos delante de Dios? Ahora, la respuesta de Elías es una verdad a medias. Es cierto que los hijos de Israel habían dejado el pacto de Dios. Lo vimos al principio, se fueron detrás de los Baales. Derribaron sus altares, porque levantaron altares a dioses ajenos. Y también mataron a sus profetas. Si nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta cómo mataban a los profetas de Dios. Lo que es falso en esto, por eso dijo que es una verdad a media, es que dijo, yo solo he quedado. Abdías, arriesgando su vida, había escondido en cuevas a 100 profetas de Jehová, cuando eran perseguidas por el idólatra Acab. No es noble exaltar nuestros méritos y virtudes subestimando la de otras personas. Yo siempre digo que el que se exalta a sí mismo es porque no trajo a su abuelita. Porque ¿qué hacen las abuelas? Nace el bebé, es horrible para los demás, pero para la abuela, ¡ay, este niño es el más lindo del mundo, no hay otro como él! ¡Ay, qué inteligente que es mi nieto! ¡Ay, qué bien portado! Es travieso a morir, ¡qué bien portado es mi nieto! Porque la abuela ve a los nietos, ¿cómo los ve? Con un lente color rosado, todo le ve lindo, todo le ve bello, todo. Entonces yo siempre digo, el que se exalta porque no trajo a la abuela. Porque no tiene la abuela para que lo exalte, entonces se exalta solo. Quinto error. El error de creer que Dios le estaba fallando. Y nosotros pensamos eso también. Las palabras de Elías suenan como reproche, como si Dios hubiese perdido el control de la situación. Pero Dios no hace las cosas a nuestra manera, Dios las hace a su manera, porque su manera es perfecta. El que nosotros no entendamos la manera de Dios, eso es otra cosa. Porque no siempre la vamos a entender. Porque Dios obra de maneras que son misteriosas para nosotros, incomprensibles para nosotros. ¿Por qué Dios no había destruido a Jezabel? Qué fácil, ¿no? Usted no escuchó decir, ok, si Dios es tan sabio, si Dios es tan justo, entonces, ¿para qué creó a Satanás? ¿Fue un ser creado por Dios o no Satanás? Pero ¿cuál era la idea de Dios cuando creó a Satanás? ¿Cuál era? Porque si lo puso ahí, en el jardín, estaba ahí en el cielo, era el director de la alabanza, estaba vestido de piedras preciosas, que esa fue una de las preguntas que hizo la hermana en el evento de las damas. ¿Quién estaba vestido de piedras preciosas? Era bello, dice la escritura, de otros no dice que era bello, de muy poquitos dice que era bello, pero de él sí lo especifica. O sea, Dios le había dado todo para que sea honorable, para que pudiera servir, para que estuviera ahí junto a él. Pero ¿qué pasó? No solo los argentinos son narices paradas. Todos los pueblos son narices paradas. Algunos tienen la fama, otros no tienen la fama, pero lo son igual. Y Satanás no era argentino, ¿eh? Sin embargo, ¿por qué Dios no había inflamado el celo del pueblo y se hubiesen amotinado y destronado acá? ¿Por qué? Qué fácil que lo hacemos nosotros, ¿no? Ay, pero ¿por qué Dios no lo quita a Trump? Primero lo escogemos y después le pedimos a Dios que lo quite. Porque como no me convienen las leyes, entonces ahora que lo quite. Primero no, queríamos un cambio. Ahora que llegó el cambio y no nos gustan las leyes, que lo quite.
Parece que Elías había olvidado lo que había presenciado en el Monte en Carmelo. Porque a pesar del presidente que nosotros tenemos, y a pesar de que nosotros lo hemos elegido, y usted me puede decir, yo no voté, no importa, pero está en la presidencia, quiere decir que muchos lo votaron. Y sigue siendo nuestro presidente, ¿eh? Nos guste o no nos guste, lo votamos o no lo votamos. Tenemos que obedecer, nos guste o no nos guste. Y muchas veces nosotros nos olvidamos igual que Elías, que Dios está por sobre el presidente, que Dios estaba por sobre los reyes de aquel tiempo. Elías ve a un Dios paralizado. Ay, el Señor hace tanto que no contesta mis oraciones, no las escucha. Escucha las de los demás, pero la mía no. ¿Será que Dios es sordo? ¿Será que no pagó el teléfono? ¿Será que lo puso en vibrador? ¿O lo apagó directamente? ¿Será que no tiene ganas de contestarnos? Como diciendo, ¡ay, qué fastidioso eres! Siempre pidiendo lo mismo. Nada de eso. Nada de eso. El Dios de los ejércitos parecía en ese momento el Dios de los silencios y de la inacción. Y yo a veces me pregunto, cuando veo cómo está la sociedad, cuando veo la indiferencia aún del pueblo de Dios, me pregunto, Señor, ¿por qué no exterminas? ¿Qué estás haciendo? ¿Esperando qué? ¿Más todavía pecado hay? Eso es mi punto de vista. Pero el punto de vista de Dios es totalmente diferente. En ese momento crítico Dios le da una lección a Elías. Jehová no es solo el Dios del poder, sino también del juicio. Es también el Dios de la gracia y el Dios de la misericordia. Esa lección es admirablemente ilustrada por el Señor. ¿Saben dónde? Algo que lo hemos leído tantas veces y quizás nos ha sucedido, pero no nos hemos dado cuenta. Un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, soltó sobre el monte Horeb. Inundaciones, terremotos, maremotos, ¿Dios está llamando la atención? ¿Y qué estamos haciendo los humanos? Pero en el caso de Elías dice que Jehová no estaba en el viento, tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego se oyó un silbido afable y apacible. Silbo, en el original hebreo literalmente quiere decir un sonido de suave silencio. Dios había actuado en otras ocasiones con la fuerza del ciclón o de la temible tempestad, como lo está haciendo en nuestros días. Pero ahora lo que Elías necesitaba era un silbido apacible, el susurro de una voz que calmara su espíritu atormentado. ¿Ustedes se acuerdan lo que hacía David cuando, cómo era el rey? Ay, se me fue del... ¿Quién? No, Elías le tocaba para que el espíritu del rey, se me fue la palabra del rey, Dios mío, el nombre. Saúl, ay, se me fue. Ay, cerebro, vuelve. Cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu, ¿qué hacía David? ¿Para qué? Para calmar su espíritu. ¿Usted cree que nuestros jóvenes calman su espíritu con la música que escuchan? Por eso son irreverentes, irrespetuosos, no se sujetan a la autoridad y
Hay un montón de cosas más. Porque no tienen un espíritu calmo. Sexto error. El de no poner fin a las voces tristes del alma, sumidas en depresión. Dije al principio, nosotros somos los que tomamos la decisión. Usted puede pedir una cadena de oración, puede estar orando el mundo entero por usted. Pero si usted no decide ponerle fin a lo que está atravesando, no va a suceder absolutamente nada. Porque Dios puede ponerle fin, pero no quiere. Él quiere que nosotros maduremos y aprendamos. Porque si Él le pone fin a las situaciones, si Él nos apapacha en todas las cosas, siempre vamos a ser inmaduros. Nunca vamos a crecer. Y usted lo ve con sus propios hijos. Usted dele todo a sus hijos y a ver si ellos maduran y crecen. O van a ser caprichosos y van a pretender cada vez más. Porque lo tienen todo. No necesitan pedir nada, porque ya los padres lo proveen. Y aunque tengamos el dinero, hermanos, de todas maneras hay que enseñarle a nuestros hijos. Mis padres no eran cristianos, yo soy única hija. Ellos me podían haber criado a mí bien chiqueada. Porque yo era única hija. No comía absolutamente nada. A mi mamá le costaba hacerme comer. No sabían qué hacer mi mamá para que yo comiera, me ponía delante cosas. Sin embargo, me hacían levantar temprano y me mandaron a aprender corte y confección y tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a limpiar, tuve que aprender un montón de cosas. Mi mamá trabajaba y yo me hice responsable de la casa. Cuando yo me casé no sufrí nada, porque lo sabía hacer todo. Ahora, ¿qué está esperando? Eso es lo que yo pregunto de las madres. ¿Qué están esperando? ¿Que sus hijas se casen con millonarios? ¿Para que le pongan una sirvienta? ¿Va a suceder? ¡Una en millones! ¡Ay! Yo escuché decir de madres, no. Para eso estoy yo. Para hacer el trabajo. Bueno, usted sacrifíquese, haga el trabajo, sea la sirvienta, pero no se queje. Y después cuando su hija se casa y se divorcia porque no sabe hacer nada, porque los tiempos cambiaron, sí cambiaron. Claro, ahora la mujer le dice, vete a comprar una hamburguesa, no le dice al marido, porque no tengo ganas de cocinar. O tú tienes que limpiar lo mismo que limpio yo, porque yo estoy trabajando. Pero ¿y qué pasa cuando llegan los niños? ¿Quién se va a quedar en la casa con los niños? Porque ahora también los roles se cambiaron. La mujer sale a trabajar y el hombre se queda cambiando pañales, ¿no? La situación cambió. Y otra cosa más siempre me enseñó mi mamá, y mi suegro se lo enseñaba a mi esposo también. Que si uno tiene un título, hermanos, también tiene que saber trabajar con las manos. Porque no necesariamente el título que uno tiene lo puede ejercer. Uno no sabe las vueltas de la vida. Por eso los judíos enseñaban a sus hijos cómo trabajar con las manos. No me funciona esto, por lo menos tengo esto otro. Si funciona la profesión, gloria a Dios. Pero si no funciona, por lo menos sé hacer algo con mis manos. No me voy a quedar sin trabajo ni pidiendo limosna, ni ir al welfare, ni pidiendo a otros que me den. Muchas veces muchos de nosotros necesitamos un silbido afable y apacible cuando la oscuridad nos envuelve. Nuestro espíritu se hunde en el desaliento y Dios sabe cuándo ha de actuar con el furor de su justicia. Y también cuándo ha de templar sus juicios con misericordia. Dios es soberano y la obra que nos ha encomendado no quedará sin fruto.
La realidad de nuestras circunstancias oscuras no son tan terribles como parece. Mientras hay vida siempre hay solución. Siempre. Dios jamás nos falla. Dios no es solo Dios de juicio y de poder, también lo es de gracia y de misericordia. Y Dios no se olvidó de nosotros. Salgamos de nuestras cuevas y volvamos a nuestro puesto de servicio en la familia, en la iglesia y también en la sociedad. Y entonces solamente de ese modo vamos a poder ser liberados de la depresión. Para vivir en las alturas, en comunicación con Dios, comunión con Dios y el servicio para su gloria también. Salgamos de ese espíritu de víctima, hermanos. La iglesia hoy adoptó un espíritu, el espíritu de víctima. Yo no puedo, yo no tengo, yo no sé. Cuando el Señor nos dice totalmente lo contrario. Él nos formó a nosotros con capacidades, con dones, con talentos para poner a su servicio. Pero eso sí, y bien usted se levanta para servir a Dios, espérese que va a tener pruebas. Amén. Muy bien, cierre sus ojos, incline